curso anterior, vimos, o más bien, bueno, en el departamental pasado, hablamos de electrostática, ¿verdad? ¿Qué es esto? La electrostática, que son cargas que sin movimiento. En este caso ahora tenemos la electrodinámica. La electrodinámica es la rama de la electricidad que estudia las corrientes eléctricas, es decir, cargas eléctricas en movimiento. O sea, cargas eléctricas, dinámica, pues movimiento, ¿verdad? Y por tanto su producción, propiedades y aplicaciones. En este caso, es decir, cuando está en movimiento, además de efectos magnéticos, los efectos eléctricos y magnéticos dependen de la posición y movimientos relativos de las partículas con carga. Bueno, ¿a qué se refiere con eso, no? O sea, nosotros sabemos que cuando hacemos pasar una corriente eléctrica por un conductor, esta va a tener muchos efectos. Uno de ellos va a ser que genera un campo magnético a su alrededor, ¿verdad? Ese campo magnético que se genera a su alrededor, pues bueno, nos puede ser útil. ¿Para qué? Pues nosotros podemos medir por el efecto magnético, podemos medir la corriente que circula en ese conductor sin necesidad de a lo mejor de pelar ese cable, alambre que tenemos ahí, simplemente con el uso de un amperímetro, amperímetro de gancho, en este caso, que son los que funcionan por de método magnético. Entonces, esos amperímetros de gancho son los que nos ayudan a medir ese efecto que produce la corriente, ¿no? Medimos el amperaje que hay ahí o de qué manera, pues bueno, cuando hicimos pasar esa corriente, ¿sí? Hicimos pasar esa corriente, genera un campo magnético y el campo magnético nos ayuda a medir qué corriente hay, ¿sí? Ok, bueno, sabemos que todos los conductores presentan oposición a ese paso de la corriente, o sea que sabemos que la corriente no fluye así como así, ¿no? O sea, sin que sea libre, ¿no? Todo material tiene una resistencia, ¿no? Al paso de la corriente, hasta nosotros mismos, ¿no? O sea, también oponemos una resistencia. Si quisiéramos hacer pasar una corriente por nosotros, ¿no? O sea, ponemos una resistencia. Obviamente, pues esa resistencia, pues dependiendo de la cantidad de corriente, pues puede ser vencida, ¿sí? Puede vencer la resistencia y pues bueno, podemos conducirnos, nosotros nos podemos convertir en un conductor, ¿sí? Pero pues bueno, hablando en cuestionar los materiales, sabemos que en los materiales, bueno, todos los materiales tienen una resistencia. Qué bueno que ¿qué es la resistencia? Es la oposición al paso de la corriente. Por ejemplo, aquí que nos dice, en algunos materiales llamados conductores, ciertos electrones se liberan fácilmente. En este caso de los metales. O sea, hay muchos conductores, pero entre los metales en particular, el cobre y la plata son buenos conductores. Aunque estos ambos resistencia, tienen una resistencia normal que es propia de cada material, de su resistencia, pero finalmente esa resistencia, pues bueno, es la que nos dice que cada material tiene oposición al paso de la corriente, ¿no? Ok, a ver, vamos a irle bajando ya para... Retomamos esto para que no estar escribiendo tanto. Bueno, aquí tenemos la resistencia eléctrica. Ahí tenemos el símbolo de la resistencia eléctrica, que es que tenemos aquí. Ese es el símbolo de la resistencia eléctrica, este que tenemos aquí. ¿Sale? Este que tenemos aquí es el símbolo de la resistencia eléctrica. ¿Sí? Dice, para que la corriente pueda circular por un circuito debe existir un conductor. Bueno, eso lo sabemos, ¿no? Todos los conductores son diferentes. Unos permiten el paso de la energía, unos permiten el paso más fácil que otros. Sí, o sea, es de ahí de que podemos denominar tanto como buenos o malos conductores de la electricidad.
Cada uno de los conductores presenta una resistencia eléctrica, la cual es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Y depende del material del conductor y su geometría y, bueno, su forma, etcétera, ¿no? Para los conductores, bueno, para los conductores del mismo material encontramos que la resistencia va aumentando a mayor longitud. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo 1 metro de un conductor de cobre, va a tener una resistencia, pero si yo tengo 2 metros de ese conductor de cobre, va a tener va a tener mayor o menor resistencia. Pues es como lo que vimos en el video que nos dejó el sábado, ¿no? Que Uh-huh. explicaban sobre las resistencias y cómo si en diferentes posiciones aumentan o permiten el paso, ¿no? Sí, esa molécula de paralelo y en serie y que en cuál daba más resistencia. Sí, bueno, ya en el caso como la resistencia como dispositivo colocado ya sea en serie o en paralelo, como dicen, es lo que nos va a ayudar, ¿no? O sea, en el circuito serie, bueno, que la resistencia va a ser la misma, ¿no? Y en el circuito en paralelo, la suma de las resistencias va a ser igual al total, ¿no? Es algo muy similar a lo que ahí hacemos con los capacitores, ¿no? También lo vamos a ver. ¿Sale? Entonces, aquí depende de los conductores, que dice que depende de su geometría, su forma, dice del material. En este caso se refiere a o algo que se le llama el área de la sección transversal. ¿A qué me refiero? Vean, o sea, yo tengo un conductor y le hago un corte. Esto es el área de la sección transversal, o sea, que a nosotros por el momento no nos importaría esa longitud que pueda tener, sino que si nosotros nos dicen, calcule el área de la sección transversal del siguiente conductor, entonces el área de la sección transversal de ese conductor va a ser el área, pero el área del círculo. Simplemente en lo que nos interesa es, por eso le llaman el área de la sección transversal. Ese corte transversal sería el área que puede ser pi por radio al cuadrado o área puede ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Tengo esas dos formas de calcular el área de la sección transversal, que se refiere al corte transversal, que sería qué es lo que nos queda de ese corte transversal, pues nos queda el círculo, ¿verdad? El área de un círculo. Entonces de ese conductor nos podrían dar el radio del conductor o el diámetro del conductor, que regularmente es el diámetro, ¿sí? Podemos usar nosotros para calcular el área cualquiera de esas dos expresiones. ¿Vale? ¿Dudas? Me parece que no, profesor. No, Ustedes me van diciendo, bueno, aquí, bueno, las resistencias son componentes eléctricos pasivos en los que la tensión instantánea aplicada es proporcional a la intensidad de corriente que circula por ellos. Su unidad de medida es el ohmio. Es lo que ahorita comentaban, ¿no? O sea, en un circuito, ya dice su unidad de medida es el ohmio. Aquí lo tenemos el ohmio, que se denota con la letra griega omega, significa ohms, ¿no? O ohmios, como lo quieran llamar. Las resistencias, bueno, tenemos infinidad de resistencias. ¿De qué depende? Pues depende del propósito para que se esté utilizando, ¿verdad? Las resistencias, dice, pues, puede tener infinidad de usos, ¿no? En el caso de usarla para un horno de microondas, para un televisor, para una plancha, para una... Es más, la resistencia que utilizan para calentar agua, ¿no? También eso, ¿no? Esos calentadores de agua que se conectan, eso es una resistencia, ¿no? Entonces, les digo, tenemos infinidad de resistencias para diferentes, cada una para un diferente propósito. Obviamente, conociendo sus características de cada una, pues bueno, es el propósito que para lo que utilizamos, ¿no? En este caso les repito así como ese para calentar el agua, ¿no? Que ese también, o puede ser calentar agua para que se bañe uno, o puede ser agua pues, para cualquier propósito, o calentar agua hasta si quieren también en menor cantidad. Bueno, la resistencia hay una que se conecta y se sumerge la podemos sumergir en un bote, ¿no?
un bote con agua. Pero también hay otras que son más pequeñas y todo, y se puede utilizar ¿qué? Para calentar agua, para tomarnos un cafecito. Es más, el principio de la cafetera es el mismo, ¿no? O sea, esa resistencia que hace que se caliente el agua, ¿sí o no? Sí, Les digo, puede haber lineales, variables, o sea, que esas variables que, bueno, que su valor finalmente puede, se puede ajustar, ¿no? Les digo, miren, aquí tenemos, si pueden ver, tenemos una resistencia, tenemos ahí una foto que son, nosotros, bueno, si ustedes tienen el gusto de conocer una resistencia, se habrán dado cuenta que, bueno, son materiales, en algunas ocasiones, les digo, dependiendo del propósito para el que se esté usando, pues pueden ser muy pequeñas, o algunas pueden ser grandes, ¿no? Dependiendo del propósito, o la potencia que necesitemos, ¿no? En este caso, la potencia pueden ser a, a 1 watt, medio watt, 1/4 de watt, que regularmente las chiquitas que conocemos, así cafecitas y que se le ven las líneas, son de 1/4 de watt. Entonces, bueno, ahí tenemos que esa resistencia que vemos ahí, bueno, está en blanco y negro, que no se le ven ahí mucho los colores, pero bueno, muy bien. Entonces, bueno, ahí tenemos la resistencia. Vamos a bajarle un poco. Y ese perro que no se calle. Si lo escuchan, ¿verdad? sí, sí se escucha. Muy fuerte, es que mis vecinos no controlan a sus perros. Digo que el animal no tiene la culpa, ¿verdad? Pero bueno. Ok, bueno, aquí miren, si se fijan ahí vienen diferentes tipos de resistencias y todo, o sea, ustedes sí me gustaría que le echaran un vistazo, se supone que ustedes ya debieron haberle echado un vistazo. Fíjense, estas resistencias metálicas que tenemos aquí en este dibujo, vean, que les voy a marcar aquí, para mí me es muy familiar. ¿Por qué? Yo les puedo contar de mi experiencia en este tipo de resistencias. Nosotros las utilizamos para el ajuste de los semáforos del metro. Se han visto los semáforos, ¿verdad? Los que son, o sea, los del metro, ¿no? Los que van del... Los semáforos, el que te pone verde, rojo y todo así, cuando va a salir de la Sí, estación, sí. Ajá. la verdad es que trae así un metal, así por dentro trae un metal aquí, que es el ajustador, viene un cable aquí, uno aquí y viene otro acá. Dependiendo de la resistencia que yo necesite, yo lo puedo mover aquí y ajusto la resistencia. Puedo correrla todo aquí y me ajusta la resistencia. ¿En qué me va a ayudar en que ajuste la resistencia? O que si yo le doy mayor o menor resistencia, si le doy mayor resistencia, a mayor resistencia va a haber menor corriente. Entonces eso me va a ayudar a regular la intensidad con la que enciende el foco del semáforo, ya sea el verde, el rojo o el amarillo. ¿Sí? Entonces, dependiendo en dónde esté, si es en un túnel, pues obviamente debemos de tratarlo de dejar así que esté muy brillante para que se alcance a ver, ¿no? A lo lejos por los conductores. Entonces, yo con eso, al ajustar esa resistencia, me va a ayudar a controlar la intensidad con la que con la intensidad de luminicidad que va a dar, ¿no? Por eso les digo, a mí me es muy familiar este tipo de resistencias metálicas embobinadas variables. Ok, miren, ahí tenemos otro tipo de resistencias, otros que les llamamos los potenciómetros. Antiguamente los radios, y más de los automóviles que eran así de perillas de los coches, los viejitos,
ya son digitales. Antiguamente sí, cuando nosotros le prendíamos ahí, teníamos así nuestro estéreo de nuestro coche, había los estéreos, así cuadraditos y tienen una perilla aquí, y nosotros la girábamos y hasta tronaba, ¿no? Digo, algunos aparatos a lo mejor todavía los tienen ustedes ahí, o de sus papás, o ya en caso de los abuelos, le daba un giro y tronaba, ¡tuc! Y conforme voy girando esto, más, la perilla, es esto. Giro la perilla y todo así. Igual, miren, tiene el mismo efecto como la que ahorita les mostré que usamos en los semáforos. Dependiendo, dependiendo de la resistencia que yo necesite, voy a conectar ya sea entre este o entre este y este. Esos también se utilizan para ciertas bocinas o los amplificadores de las guitarras. Exactamente, en los amplificadores también. Y más los amplificadores que son, si ustedes van allá a República del Salvador y pueden comprar un amplificador y lo arman todo todo en una vez con su cartín, ya vienen todo lo que es el material y todo así, ya nomás es montar todo en la tablilla y soldar, y hacemos amplificadores, ¿no? Ya tenemos nuestro amplificadores de sonido, obviamente, pueden ser, que es lo más común. Hay diferentes tipos de amplificadores, ¿verdad? Pero en este caso ese potenciómetro es el que nos va a ayudar a controlar el volumen, ¿verdad? Sí. Ese Sí, así es, potenciómetro sí profesor. es la perilla que nos da ahí el volumen. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Bien, aquí tenemos el código de colores. Aquí cada uno de los colores tenemos una cifra, entonces dependiendo de la cifra nosotros podemos hacer el cálculo de cuánta resistencia. Miren, aquí está un ejemplo. Este ejemplo, aquí está el ejemplo, dice, si los colores son, obviamente marrón se refiere al café, café, negro, rojo, entonces tenemos que el valor en ohmios, el café es el número 1, tenemos, el café es el número 1, dice que es por 10 por 100, ¿no? Entonces, que vamos a tener que, le vamos a aumentar, que va a ser el multiplicador, entonces voy a tener 1, 0, 0, 0, entonces voy a tener que, va a ser una resistencia de 1000 ohms, o 1 kilo ohm. Acuérdense que el prefijo kilo equivale a 1000, ¿verdad? Como 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿verdad? Entonces el prefijo kilo, que son 1000, ¿no? Entonces, ahí tenemos como sacamos. Ahora, vean, aquí nos dice por 5%. ¿Qué es esa tolerancia del 5%? Entonces, las personas que se dedican a reparar equipo electrónico, que se dedican a reparar a nivel componente, ellos, si por ejemplo a ustedes no les sirve un aparato electrónico, ustedes lo llevan, los que se dedican así a nivel componente pueden estar checando y dicen, bueno, si ustedes se preguntan, ¿servirá o no servirá esta resistencia? Ah, bueno, yo puedo medir esa resistencia y el valor que me dé aquí esta resistencia, bueno, si me dan casi 1000, puede ser 999, 998 y todo así, me va a dar en ese rango, o me puede dar 1003, 1004, todo así. Yo voy a tener una tolerancia de 5% hacia arriba o 5% hacia abajo. Eso es lo que me está indicando la última línea. Entonces, si esa resistencia se sale de ese 5% hacia arriba, si yo la mido y me da una resistencia muy alta, más de 1000, o sea, que sea más de 1000, o sea, más en 5% más, o si es 5% menos, esa resistencia ya no está haciendo su función, o sea, quiere decir que ya no funciona. ¿Sí me expliqué? Sí, Sí, maestro. Entonces, es eso a lo que se refiere el 5% o la tolerancia.
sea, la tolerancia es 5% arriba o 5% abajo. Si está más del 5%, esa resistencia pues, no funciona, no está haciendo su función real para lo que, o el propósito para lo que se le puso, ¿no? Ok, bueno, continuamos. Vamos aquí con la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la dificultad que opone o la resistencia que se opone al paso de la corriente, ¿no? Es la oposición. En un conductor la resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. La resistencia depende de qué? Pues lo que hablábamos depende de la longitud, de su sección. Aquí fíjense, era lo que les decía, su sección, ¿a qué se refiere? El área de su sección transversal y de la temperatura del uno. Entonces tenemos esta expresión. Voy a ponerla aquí para que se vea mejor, que es R va a ser igual a ρ, la letra griega ρ, longitud entre área. Vean, R pues, es la resistencia, L la longitud del conductor, A es el área del conductor. El área, le pongo aquí de la sección transversal. Es a lo que se refiere el área de la sección transversal. Así siempre nos la van a manejar varios autores. Calcula el área de la sección transversal del conductor. O el diámetro del conductor es tanto, o el radio del conductor es tanto, dependiendo, ¿no? El dato que nos den. Pero, pues bueno, eso nos va a ayudar a calcular ya sea el área, ¿no? El área de la sección transversal. Y ρ, ¿qué es ρ? Ρ es la resistividad. ¿Y qué es la resistividad? ¿Es lo mismo que la resistencia? Pues no, no es lo mismo, porque todos los conductores tienen resistencia, pero tienen diferente resistividad. En este caso, por ejemplo, si habláramos de dos conductores, el cobre y la plata, ambos tienen resistencia eléctrica, sí, pero cada uno tiene diferente resistividad. ¿Por qué? Porque la resistividad es propia del material. O sea, es algo característico del material. Por ejemplo, si comparáramos a dos de ustedes, ¿no? Dos caballeros o dos señoritas, comparáramos, por ejemplo, comparamos entre dos caballeros, dice, bueno, ambos son sexo masculino, ¿no? Y ambos son personas. Sí, o sea, eso lo vemos, eso. Son personas y el sexo masculino. Pero algunos, o sea, sus facciones, todo eso es característico de cada uno. Digo, no sé si me expliqué tratándolo de esa manera, ¿no? Que es que la resistividad es algo característico, es único del material. Es como el material que se está usando, ¿no? La Ajá, capacidad sí, que sí, 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 permite conducir, ¿no? es único, o sea, me refiero a que es único en el sentido de que, pues, por ejemplo, les vuelvo a repetir, el cobre tiene una resistividad característica de él, que no va a ser diferente a la de la plata, que va a ser diferente al del bronce, que va a ser diferente al del acero, ¿sale? Y todos esos son conductores y oponen resistencia al paso de la corriente, pero tienen diferente resistividad. Por eso no confundamos el término de resistencia y resistividad, ¿vale? Sí, maestro. Ok. Bueno, dice, la unidad de la resistencia eléctrica es el ohmio, definido como resistencia de un conductor, donde la corriente es de 1 amperio cuando la diferencia de potencial entre sus extremos es de 1 voltio, ¿no? Eso se refiere a esto, ¿no? Dice, todo conductor posee una resistencia eléctrica debido a que presenta oposición al paso de la corriente. Esta resistencia se define como el cociente
de la diferencia de potencial o el cociente del voltaje entre la corriente, ¿no? Eso es lo que nos da la resistencia. El voltaje entre corriente nos da resistencia. La resistencia eléctrica es una magnitud escalar y en el sistema internacional se mide en ohmios, era lo que ya veníamos manejando, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, esa es la No, resistencia. profesor. Ok, a ver, entonces me regreso un poco, otra vez por donde empezamos, electrodinámica. ¿Para qué? Para tocar aquí en este caso el tema, ¿no? En la electrodinámica, bueno, ¿qué tenemos aquí? Que la electrodinámica, bueno, dice, son cargas eléctricas en movimiento. ¿Y cargas eléctricas en movimiento qué quedamos que era? La carga eléctrica es el flujo. Las cargas eléctricas en movimiento, ¿qué es? O el flujo de electrones en un conductor, ¿cómo le llamamos? Es como esa energía eléctrica que estamos usando, ¿no? Es la propiamente llamada intensidad de corriente. La intensidad de corriente, corriente eléctrica, ¿sí? Que la vamos a tener denotada que va a ser I, con la letra I mayúscula. Intensidad de corriente va a ser igual a la cantidad de cargas que pasan por el conductor en un determinado tiempo. Q en T. Que esto tenemos que si son Q, son coulombs, ¿verdad? En tiempo que son segundos. Y esto nos da A, que son A es igual a amperes. Amperes o amperes. ¿Sí? Es la cantidad de cargas. O sea, ¿cómo definimos la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica? Que en este caso que es I. Y relaciónenlo con la intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? Ese flujo de electrones que estamos usando. El flujo de electrones o la cantidad de qué? De cargas que pasan en un determinado tiempo. ¿Dónde? Pues en un conductor, ¿no? Ok. A ver, vamos a hacer unos ejercicios por ahí, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartirles otra. ¿Ven algo? No. Aún no, profesor. No, no me. A ver, déjenme comentar. Ah, ya. Aunque no quería. Ahora sí. Una pantalla en Word, ¿verdad? Sí, ya se ve el Word. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, entonces ahí vimos que se trata de la resistencia y todo, sí. Bueno, y la intensidad de corriente. Vamos a ver. Vamos a poner el ejercicio número 1. Vamos a calcular. Vamos a ver. Calcular cuántos electrones pasan cada segundo. Calcular cuántos electrones pasan cada segundo por una sección, de un alambre
de un alambre conductor que tiene una intensidad de corriente de 5 amperes. Ok. ¿Qué haríamos primero? Pues bueno, primero tenemos nuestros datos, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos, muchachos? Para trabajar. Tenemos Tenemos la nuestros datos, integral. después la fórmula también, ¿no? Datos, fórmula, ok, pues tenemos fórmula. Entonces, ¿pero qué datos tenemos? Tenemos La intensidad de corriente, ¿no? la intensidad de corriente I, que son 5 amperes. Muy bien. Tenemos el tiempo. ¿Cuánto equivale el tiempo? Un segundo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, cada segundo. El tiempo es un segundo. ¿Y qué más tenemos? Bueno, estamos buscando la cantidad de electrones. Electrones, nos falta la cantidad de electrones. Es lo que estamos buscando. Tenemos que I es igual a ¿qué? Q en T, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a analizar qué es lo que vamos a hacer. Dice, calcular cuántos electrones pasan cada segundo por una sección de un alambre conductor que tiene una intensidad de corriente de 5 amperes. Nosotros sabemos que la intensidad de corriente es la cantidad de cargas Q que pasan en un determinado tiempo. La cantidad de cargas, o sea, es cuántos electrones, ¿verdad? Pasan. Entonces, de antemano sabemos que despejando Q va a ser igual a I por T, ¿sí o no? Vamos a buscar la cantidad de cargas. Entonces, para saber cuántos electrones. Si yo tengo esto, entonces sería, yo sé del departamental pasado, recordemos que, ¿a cuánto equivale un coulomb en electrones? A 6.24 por 10 a la 18. Al menos no sé de dónde saqué el menos. A la 18 electrones. Entonces, si yo tengo que I va a ser igual a Q en T, tenemos que Q va a ser igual a I, que son 5 amperes, ¿sí o no? En un segundo, ¿cuánto me da? Pero, o sea, tenemos que multiplicar ¿cómo? Me puse ahí, disculpe. Sí, multiplicar, estamos multiplicando, o sea, despejamos la Q, porque vamos a buscar primero la cantidad de cargas. Ya cuando sepa la cantidad de cargas, esas cargas las vamos a convertir en electrones, ¿verdad? O sea que yo tengo ahí 5 amperes. Tenemos 5 amperes por un segundo. ¿Cuántos nos queda? Son 5 amperes 5 por segundo, ¿no? amperes segundo, que esto, amperes segundo, nosotros, digo ya, a lo mejor por default ya sabemos qué es lo que vamos a tener. En vez de amperes segundo, vamos a tener coulombs, ¿verdad? Coulombs, 5 coulombs. Entonces, si yo tengo 5 coulombs, si un coulomb es a 6.24 por 10 a la 18 electrones, 5 coulombs va a ser a X, ¿verdad? Entonces voy a tener que va a ser este por este entre este. ¿Ah? ¿Cuántos electrones voy a tener de 5 coulombs? 3.12 por 10 a la 19.
3.12 por 10, por 10 a la 19 electrones. Muy bien. ¿Dudas? No, maestro. No, profesor. Muy sencillo, ¿no? Digo, hasta ahorita todo muy tranquilo, ¿no? Ok, a ver, vamos a hacer otro, pero vamos a hacerlo ahora de resistencia. ¿Les parece si cambiamos de una vez de sesión, muchachos? Sí, maestro. Sí, porque ya mandó el mensaje, ¿verdad? Sí, lo acabo de mandar. Ajá. Vamos a cambiar de sesión, ¿vale? No tarden, por favor. Sí, profesor. Ok, a ver, vamos a... dejen compartirles por la pantalla. A ver. Ok, ya lo ven, ¿verdad? Sí, maestro, ya se ve. Muy bien, entonces, a ver, vamos a continuar. Y disculpe, profesor, una duda. Dígame. Si nos pusiera algún problema así de ese tipo, ¿tendríamos que sacar ambos resultados? ¿A cuánto equivalen los columns en Sí, no, porque te está pidiendo la cantidad de electrones. sí, me confundí, pero ok, Sí, gracias. te pide cantidad de electrones porque no te pide realmente cantidad de cargas. Una cosa es la cantidad de cargas y otra cosa es la cantidad de electrones. Y te dice, ¿o cuál es la carga? Más bien regularmente es de qué carga circula por un cable, ¿no? O sea, cuánta carga, pues bueno, ya pones lo que en coulombs son las cargas. Si fuera, en el caso como ahorita, cantidad de electrones, pues bueno, esas cargas las conviertes a electrones, ¿verdad? Ok, pues gracias. Sí, entonces vamos a hacer más, pero ahorita lo que quiero cambiar a uno de resistencia eléctrica, ¿sí? Para que lo vean y ya yo creo que por la tarde les envío algunos ejercicios para que ya ustedes los hagan, pero entonces quiero que vean los ejemplos. En este caso, bueno, aquí ustedes, dependiendo de lo que se pide, ya sea el tiempo o la corriente o la cantidad de cargas o la cantidad de carga, pues puede ser despejo Q, despejo I o despejo T, ¿verdad? Cualquiera de esas puedo despejar. Y bueno, en este caso vamos a un ejercicio de resistencia. ¿Sale? Tenemos ese. ¿Cuál es la resistencia de un conductor de 5 metros
de longitud y 2 centímetros de diámetro. Diámetro. 2 centímetros de diámetro. Si su resistividad es de Rho es igual 6 por 10 a la menos 7 ohms metro. Esa, la resistividad, esa es propia del material, recordemos, y se da en ohms por metro. O sea, por cada metro de ese material. O sea, va a haber 6 por 10 a la menos 7 ohms de resistencia por cada metro. O sea, que si tengo 2 metros, va a haber 2 veces eso, ¿no? O sea, conforme aumenta la longitud, acuérdense que aumenta también la resistencia. Entonces, en este caso, como es propia del material, por cada metro voy a tener 6 por 10 a la menos 7 ohms por metro. ¿Vale? Ok, bueno, ya tengo esto, entonces, ¿qué voy a aplicar aquí? Primero, ¿qué datos tengo? Los datos, ¿no? Los datos, perfecto. ¿Qué datos tengo, Chilpa? El largo y el diámetro del conductor. Tengo ¿cuál es la resistencia? Estamos buscando R. ¿Cuál es la resistencia? Conductor 5 metros de longitud. L es ¿cuánto? 5 metros. ¿Qué más tengo? Que tiene un diámetro de Diámetro de 2 centímetros. 2 centímetros. Y el Rho, que es 6 por 10 a la menos 7 ohm por metro. Y tenemos que la expresión es R es igual a Rho L sobre A, ¿sí o no? Sí, sí, es así. Ok. Entonces, tenemos L, sí, longitud de netos, tenemos área, no, pero tenemos el diámetro. Y quedamos que si el área se refiere al área de la sección transversal, entonces también podemos ponerle aquí que estamos buscando A, ¿sí o no? Disculpe, maestro. Dígame. ¿Cree que le pueda subir tantito? Es que me faltó copiar Sí, un sí, poco sí, del sí, problema. sí, no, eso no se preocupe, ahorita lo regresamos, sí. Usted me dice, si quiere lo voy a ir. Dice, ¿cuál es la resistencia de ese, de ese ejercicio? Sí, de este. Dice, ¿cuál es la resistencia de un conductor de 5 metros de longitud y 2 centímetros del diámetro? Si su resistividad es D, Rho es igual a 6 por 10 a la menos 7 ohm por metro. Ya, maestro, muchas gracias. Ok, entonces vamos a... Entonces ya tenemos ahí. Ahora, dice el área les digo, recordemos que hablamos que era el área de la sección transversal y tenemos que va a ser A es igual, puede ser pi por radio al cuadrado, que es el área del círculo, o área es igual a también a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. La que ustedes quieran. Digo, a esto hay que convertirlo en metros. ¿Cuántos? 2 centímetros a metros, 0.02 de metro, ¿verdad? Sí, sí, es A eso. ver, hagan esa operación. Calculen el área, por favor.
1.25 por 10 a la menos 3. ¿El área? Sí. ¿Cuál utilizó, Chilpa? La primera, la de pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado lo dividió entre 2, ese punto 0,2 entre 2, y luego elevó al cuadrado. No. Entonces sí, está mal. Disculpe. O puede utilizar la otra, pero así como está el diámetro, lo eleva al cuadrado, 0.02 al cuadrado por 3.1416 entre 4. Entonces da 3.14 por 10 a la menos 4. 3.14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces tengo que área es igual a 3.14 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Me dicen. Sí. Menos 4 metros cuadrados. Ya tengo el área. Ahora puedo sustituir, ¿no? Tengo que ρ es 6 por 10 a la menos 7 ohm por metro. Esto. Vamos a quitarle 15. Me quedó muy pegada aquí. Vamos a... Y tenemos longitud que son 5 metros entre... 5 metros entre 3.14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Cuánto me da? En total da 9.54 por 10 a la menos 3. Pero esa es la resistencia ya total, ¿no? Sí. Bueno, ya divido y multiplico, ¿verdad? Entonces R es igual a 3.54. ¿Correcto? No, 9. Ay, ¿dónde sacó el 3? 9.54, ¿verdad? Por 10 a la ¿qué? Menos 3. 10 a la menos 3, ¿qué? Ohms. Ohms. Muy bien. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, aquí se van metros con metros. Y cuando ya multiplico, se van metros con metros, ¿no? A multiplicar y me va a quedar solamente ohms, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas, muchachos? Me parece que no, profesor. No, maestro, gracias. No, profesor. Ok. Bueno. Entonces, a ver, bueno, seguimos hablando un poco de esto. Ahora ya conocemos, digo, no crean que nada más vamos a hacer esto, les voy a mandar yo por la tarde, les envío unos ejercicios para que hagan y ya mañana hablamos de esto. Bueno, más bien los abordamos, ¿sale? Sí, profesor. Nada más, ahorita lo que me interesa es avanzar en los temas. Vamos a avanzar en los temas. Aquí lo voy a escribir en este. Vamos a ver algo que se llama
Es muy relacionado, pero bueno, ley de Ohm. Muy relacionado con o sea, trata de lo mismo, ¿no? Pero no tenemos que ir ahí ahora sí que cada una de sus partes, pero hay que irlo tocando, ¿sí? Entonces, ¿sale? Entonces, tenemos desde que en todo conductor la diferencia de potencial, que ya conocen la diferencia de potencial, me refiero al voltaje aplicada en sus extremos, es directamente proporcional a la intensidad de corriente que circula por él. Es decir, si su resistencia eléctrica es independiente de la diferencia de potencial eléctrica aplicada a sus extremos, o sea, quiere decir que I es igual a B sobre R. O sea, dice que la corriente, esta fórmula me dice que la corriente es directamente directamente proporcional. La corriente es directamente proporcional al voltaje E inversamente proporcional. La corriente es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? Sí, profesor. O sea, que dice que como son directamente proporcionales, dice a mayor voltaje, mayor corriente, y a mayor resistencia, menor corriente, ¿no? O sea, porque es inversamente proporcional. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, a ver un ejercicio de esto de la ley de Ohm. Les digo, pues se trata de lo mismo, ¿no? Corriente, voltaje y resistencia. Bueno, vamos a... Tenemos que, dice, determinar la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia, de 30 ohms al aplicarle una diferencia de potencial de 90 volts. O sea, que si yo tengo vean,
tengo una resistencia. Tengo una resistencia de 30 ohms. Con una diferencia de potencial de 90 volts, que es la batería. Entonces, quiero saber la corriente que circula. ¿Sí? Si ven la flecha, no estamos hablando de que circule aquí. Esto, fíjense, así un paréntesis, o así, ojo, ahí le ponemos. Si se fijan, o sea, si se fijan cómo está circulando la corriente, ojo, ¿sí? La corriente, déjenme escribir bien porque ya se ve muy feo. Y le ponemos así unos ojitos, ojo. La corriente vemos que circula. ¿Cómo circula la corriente? Sería del más al menos. Ojo, la corriente vemos que circula de positivo a negativo para fines prácticos. Y le llamamos sentido convencional. ¿Sí se entendió? Sí, maestro. La corriente, ahí cuando yo lo dibujé así, la corriente circula de positivo a negativo. La corriente circula de positivo a negativo para fines prácticos, para fines educativos se hace de esa manera, pero en realidad la corriente circula del negativo al positivo. Y ese es le llamamos el sentido real. La corriente en la realidad circula de negativo a positivo. Se le llama sentido real. Solamente cuando me digan que voy a utilizar en algún problema, me hacen la observación de que utilice el sentido real, es cuando voy a tomar en cuenta eso. Si no me lo dice, si no me lo pide, yo manejo el sentido como lo estoy dando ahorita. Disculpe, maestro. Sí, dígame. ¿Cómo se llama el sentido cuando va de positivo a negativo? Convencional. Ah, gracias. Entonces, ahí repito, la corriente vemos que circula y lo que dice ahí, perdón, es que también cuesta trabajo ahí con la escritura. La corriente, por eso lo voy repitiendo así, la corriente vemos que circula de positivo a negativo para fines prácticos y le llamamos sentido convencional. ¿Sale? Sentido convencional. Y en el caso de
La corriente en realidad circula de negativo a positivo. Se le llama sentido real. Es el sentido real de la corriente. ¿Sale? Ok. Bueno, ya después de eso, entonces, continuamos. Entonces, tenemos que... ¿Qué datos tenemos para ese problema? Ya tenemos Los datos, la tenemos resistencia, ¿no? resistencia, que son 30 ohms. Y el Tenemos el voltaje. voltaje, que son 90 volts. Y ¿qué vamos a buscar? La corriente. Pues está muy sencillo, ¿verdad? De hecho, dice determinar la intensidad de corriente, pues bueno, tenemos que I es igual a V sobre R, sin problema. ¿Vale? Y tenemos que I va a ser igual a ¿qué? 90 volts entre 30 ohms, Nos da 3 amperes, ¿no? 3 amperes. Muy bien. Muy sencillo, ¿verdad? Está ahí. ¿Dudas, preguntas, muchachos? No, profesor, se entendió bien. Sí. Ok. Ok, vamos a bajarle un poco para hablar de los opuestos de la resistencia y la... Si nosotros tenemos la resistencia, tenemos resistencia y resistividad. ¿Sale? Tenemos dos opuestos ahí de cada uno de estos. O sea, ¿cuál sería el opuesto de... Hagan de cuenta que si digo bueno, pues ¿cuál sería su opuesto? Malo. Malo, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, para esto voy a tener dos maneras, ¿no? Tengo de la resistencia, ¿cuál sería su opuesto? El que no haya alguna oposición, ¿no? En, en que no haya oposición, entonces resistencia va a ser, la oposición de la resistencia es la conductancia. Y esta es la conductividad. ¿Ven cómo terminan igual? Es lo contrario, ¿no? Lo que nos Sí, estaban diciendo. ajá, sí es lo contrario, ¿no? O sea, la resistencia, lo contrario de la resistencia es la conductancia, ¿sí? Y pues bueno, la conductancia y de la resistividad, la conductividad, o sea, son sus opuestos, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Digo esto porque a veces por ahí en los problemas nos va a surgir por ahí, entonces debemos de conocerlos y plantearlos con qué expresión lo podemos hacer, ¿no? Entonces, a ver, vamos a
vamos a ver, si tenemos la resistencia o resistividad, en este caso, deberían ser sus inversos, ¿no? Aquí en este caso, si Rho es la resistividad, entonces la conductividad la voy a tener, ¿qué va a ser? Con la letra griega sigma, 1 en Rho, es la inversa de Rho, ¿verdad? Sí, sería igual, no está relacionando ambos. Sí, o sea, 1 sobre la resistividad me da la conductividad. Y en este caso, 1 entre la resistencia me da G, que va a ser la conductancia. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Por estar hablando del opuesto, como arriba. Ajá, sí, es lo opuesto, o sea, esta es la resistencia, o sea, la resistencia R, resistencia, o sea, el inverso de la resistencia, o sea, 1 sobre R, me da G, que va a ser la conductancia, y 1 sobre Rho me da la resistividad, la conductividad, perdón. Entonces, G es conductancia, y sigma, conductividad. ¿Vale? Digo, esto lo tendríamos de tener presente, ¿saben por qué? Porque a veces en los problemas, en vez de que me puedan dar, no sé, bueno, vamos a calcular la ley de Ohm, y en vez de darme la resistencia, me pueden dar la conductancia, con una conductancia de tanto. Entonces, pues bueno, tendría que sacarle yo la inversa para que me dé la resistencia, ¿verdad? Y por ahí puedo calcular mi ley de Ohm, ¿sí o no? Sí. Entonces, igual viceversa, si me dan cualquiera de los dos, o sea, puedo tenerlo, ¿no? O sea, yo... ¿Sale? Entonces, para tenerlo, o más bien que lo tengan presente, cómo se manejaría, ¿sí? En caso de que se presentara, que nos dieran, se presentara que nos dieran cualquiera de las dos. Ya, por ejemplo, en el caso de la conductividad, me dicen, tiene una conductividad de tanto. Ah, bueno, entonces si yo saco la inversa, me va a dar Rho, ¿verdad? ¿Sí me expliqué? Sí, maestro. Sí, profesor. Ok, bueno, este, vamos a darle ahí. Al ratito les mando ejercicios. Igual así es sencillo, pero no es para practicar un poco más de todo esto. Entonces, ahorita ya vamos avanzado, ya tenemos de intensidad de corriente, ya tenemos de recalcular la resistencia con respecto al área y tenemos la ley de Ohm, ¿sale? Y conocemos los opuestos de la resistencia y la resistividad, que es la conductancia y la conductividad, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, muy bien, muchachos. Vamos a dejarle ahí para que tengan un tiempecito de ir
desayunar si no lo han hecho, tomar algo y todo así, y sigan su siguiente clase. Mañana nos vemos por acá. Hasta mañana, profesor. Gracias. Hasta mañana. Mañana. Gracias, Gracias. profe. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense mucho. Excelente día.